buenos días, queridos hermanos. Aquí estamos nuevamente transmitiendo a través de YouTube debido a que hubo un contacto de personas con personas que tenían COVID-19 y estamos tomando mejor precauciones en esta mañana, en este día, y pues vamos a transmitir a través de YouTube. Gracias a Dios por las redes sociales, ¿verdad? Porque estas nos ayudan en los momentos así como ahora, como ahorita, nos ayudan a lograr llegar a ustedes, ¿verdad? Vamos a leer, para iniciar en esta mañana, vamos a leer el Salmo 72, vamos a leer desde el versículo 1 al 14, tiene 20 versículos pero vamos a leer hasta el 14, ¿verdad? Dice así la palabra de Dios: el reino de un rey justo. Para Salomón, dice: oh Dios, da tus juicios al rey y tu justicia al hijo del rey. Él juzgará a tu pueblo con justicia y a tus afligidos con juicio. Los montes llevarán paz al pueblo y los collados justicia. Juzgará a los afligidos del pueblo, salvará a los hijos del menesteroso y aplastará al opresor. Te temerán mientras duren el sol y la luna, de generación en generación. Descenderá como la lluvia sobre la hierba cortada, como el rocío que destila sobre la tierra. Florecerá en sus días justicia y muchedumbre de paz hasta que no haya luna. Dominará de mar a mar y desde el río hasta los confines de la tierra. Ante él se postrarán los moradores del desierto y sus enemigos lamerán el polvo. Los reyes de Tarsis y de las costas traerán presentes. Los reyes de Sabá y de Seba ofrecerán dones. Todos los reyes se postrarán delante de él. Todas las naciones le servirán. Porque él librará al menesteroso que clamare y al afligido que no tuviere quien le socorra. Tendrá misericordia del pobre y del menesteroso y salvará la vida de los pobres. De engaño y de violencia redimirá sus almas y la sangre de ellos será preciosa ante sus ojos. Qué hermoso qué hermosa descripción de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? De lo que Él vino a hacer, está haciendo y hará a través de los siglos. Damos gloria y honra al Señor en esta mañana por su amor, por su misericordia, por su gracia, por su poder infinito, ¿verdad? Porque a través de todo Él está con nosotros, ¿verdad? Él nos lleva por los caminos que Él nos tiene preparados y sabemos que nada sucede sin que sea la voluntad del Señor, ¿verdad? Todo está bajo su control. Así vamos a entonar un par de cantos y luego vamos a cantar Noche de Paz para hablar acerca de la Navidad, ¿verdad? A Cristo, solo a Cristo, yo exaltaré. A Cristo, solo a Cristo, yo adoraré. Porque Él me ha dado vida eterna, porque Él me ha dado el poder, porque Él me ha dado la victoria. Él es mi Rey. A Cristo el a Cristo, solo a Cristo, yo exaltaré. A Cristo, solo a Cristo, yo adoraré.
Él me ha dado el poder, que Él me ha dado la victoria. Él es mi rey. A Cristo he proclamado, a Cristo he proclamado. Y déjeme decirle, si usted no ha proclamado a Cristo el Rey de su vida, yo le invito esta mañana a que lo haga. Usted verá la diferencia que es servirle a un Dios vivo, servirle a un Dios de poder, un Dios de amor, un Dios de misericordia. Porque para siempre misericordia es. Cada mañana al despertar, sé que en ti puedo confiar, me sostienes por tu gran fidelidad. Porque tú eres bueno, porque tu justicia eterna es. En ella yo me deleitaré, en tu verdad caminaré, por tu senda de justicia, guíame. Porque tú eres bueno, porque para siempre tu misericordia es. Cada mañana al despertar, sé que en ti puedo confiar, me sostienes por tu gran fidelidad. Porque tú eres bueno, porque tu justicia eterna es. En ella yo me deleitaré, en tu verdad caminaré, por tu senda de justicia, guíame. Sí, Señor, guíanos por tus sendas de justicia, Padre. Guíanos por amor a tu nombre, Señor, por amor a tu misericordia, por amor a tus hijos, Señor, por amor a ti, Señor. Noche de paz, noche de amor, todo duerme en derredor. Entre los astros que esparcen su luz,
paz os dejo, mi paz os doy. No os la doy como el mundo la da, ¿verdad? Más que mucho nos hemos perdido, aleluya. Y el tema que nos trae en esta mañana es acerca de lo que realmente significa la Navidad. Y aquí en 2 Corintios capítulo 5 del versículo 17 al 21 vamos a ver lo que verdaderamente significa la Navidad. El mundo nos ha mostrado otra cara de la Navidad, inclusive la palabra Cristo, ¿sí? De Christmas. Ya no dicen Merry Christmas aquí en Estados Unidos, ahora dicen Happy Holiday. ¡Wow! ¿Por qué? Porque querían quitar. Ya saben que aquí en este mundo secular han sacado todas las cosas del Señor, ¿verdad? Y podemos verlo ahí. Antes era Merry Christmas, ahora ya no es, ahora es Happy Holidays. ¿Por qué? Porque tenía la palabra Christmas, ahí tenía Cristo, ¿verdad? Entonces, vamos a ver lo que verdaderamente significa la Navidad, lo que realmente significa. Aquí en 2 de Corintios capítulo 5, 17 al 21 dice así la palabra: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, que nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Déjenme hacer énfasis en esta parte, donde dice que nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos la justicia de Dios en él. Aleluya. Y aquí vemos cómo el mundo celebra de maneras tan diferentes. Inclusive nosotros no hemos muchas veces celebrado la Navidad. No lo hacíamos, pero en el momento en que nosotros entendimos el significado de la Navidad, dejamos de celebrarla como la celebra el mundo. Han cambiado el regalo de Dios al mundo, ¿verdad? Aquel regalo de salvación que vino a través de Jesús, lo han cambiado por Santo Claus. Sí. No existió esa persona, no existió nunca. Si acaso existió alguien que hacía lo bueno, pero cambiarlo por un viejo panzón en
en un uniforme rojo cambiar a Cristo, no, yo a Cristo no lo cambio por nada. Pero déjeme decirle, el verbo se hizo carne, dice la palabra. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Dice Juan 1:1, ¿verdad? Y luego dice que el verbo se encarnó, ¿verdad? Vino a morar entre nosotros. Dios ya cansado de tantos sacrificios año tras año, de tanto derramamiento de sangre por los corderos, animales que se usaban para expiar el pecado, ¿verdad? Dijo, ya hasta ahí. Entonces envió a su Hijo para que Él muriera por nosotros y para redimirnos de una vez para siempre, ¿verdad? Y déjeme decirle que la Navidad es la celebración del momento histórico en el cual Dios vino a la tierra en persona de su Hijo, Jesús, para reconciliar consigo al hombre pecador mediante su muerte sustitutiva en la cruz. Muerte sustitutoria, muerte sustituta. Él nos sustituyó en la cruz, ¿verdad? De eso se trata la Navidad. Pero, ¿qué han hecho de la Navidad? ¿Qué han hecho? Una comercialización tremenda, ¿verdad? Nada más. Dicen que esta es una de las épocas más tristes del año. Mucha gente se suicida. En lugar de agradecerle a Dios por haber enviado a su Hijo, ¿verdad? Juan 3:16 hermosamente dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha enviado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y estas fechas, en lugar de ser unas fechas de celebración, de gusto, el mundo la usa para emborracharse, hacen posadas, hacen tantas cosas, ¿verdad? Pero nunca se habla de que aquel niñito que estaban haciendo ahí era Dios encarnado. Era Dios que creció y llevó a cabo su ministerio y vino a cumplir lo que el propósito por el cual había sido enviado a Él, que era el venir y morir en esa cruz para pagar por nuestros pecados. Ya no es más el niñito aquel que tierno y débil ahí en aquel pesebre. No, es Cristo venciendo a la muerte y venciendo al pecado. Es Cristo muriendo en la cruz pagando por los pecados tuyos y los míos y los de todo el mundo. Él se encarnó. Veamos lo que dice Filipenses 2. Aquí un poquito más adelantito de Corintios está Gálatas, Efesios y luego está Filipenses. Y en Filipenses capítulo 2, del 5 al 11 dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Aleluya. Ese fue el propósito por el cual Cristo vino. Él tuvo que tomar la figura de hombre, Él tuvo que nacer, pero el niño aquel que estaba ahí en el pesebre no era un niño cualquiera, era un niño, era el Hijo de Dios, era Dios mismo encarnado viniendo a pagar por nuestros pecados. Ese bebé que estaba ahí en ese pesebre tenía un propósito, y los reyes magos al venir y a entregarle los regalos que ellos traían, ellos demostraron el propósito que él traía, ¿verdad? El de ser un rey, el de tenerlo todo y el de sufrir por nosotros, el de venir y pagar por nuestra muerte, venir y rescatarnos de la muerte y darnos vida eterna, aleluya. ¿Por qué? Porque Él, como estaba diciendo más anteriormente aquí en 2 Corintios 5,
tenemos el ministerio de la reconciliación. Y es que Dios quiso reconciliar al hombre consigo mismo, quiso traerlo así. No es que nosotros hayamos querido, no. La palabra dice, no me escogiste vosotros a mí, sino que yo os escogí a vosotros. Si usted tiene a Cristo en su corazón, dele gloria a Dios. Si usted está siguiendo los pasos del Maestro, dele gloria a Dios. Y reconozca lo que no es porque usted lo decidió un día, sino porque Dios lo llamó y lo trajo a sus caminos. Agradézcale a Dios viviendo una vida que a Dios le agrada. Agradézcale a Dios llevando el mensaje de la reconciliación, llevando este mensaje, decirle a la gente que Cristo murió por sus pecados, que ellos si no tienen a Cristo en su corazón van a estar condenados a la muerte eterna, pero que si ellos reciben ese regalo que Dios envió hace 2000 años, ellos tendrán esa vida que Dios promete, porque Dios es fiel, acuérdense. Dios es verdadero, Dios es justo. Aleluya. Aquí en Romanos 5:6 vamos a ver cómo es que Dios inició la reconciliación. Aquí en Romanos capítulo 5, versículo 6, dice, porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Y la palabra de Dios también dice que Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Por qué? Porque Él venía a eso, a buscar y a salvar lo que se había perdido. Él viene a buscar y a rescatar, ¿verdad? Aquella relación que se perdió en el huerto del Edén, allá cuando Adán y Eva desobedecieron al Señor y decidieron obedecerle a la serpiente, entró el pecado. Dice la palabra que por un hombre entró el pecado y la muerte al mundo, pero por un hombre también entró la vida, dice la palabra. Aquel hombre que trajo la muerte se llamó Adán, y aquel hombre que trajo la vida se llama Jesús de Nazaret, el Cristo, el ungido de Dios. Y es que en cuanto a la reconciliación, se trata de una posición y una relación diferentes. Porque si nosotros hubiéramos intentado llevar a cabo la reconciliación, no lo hubiéramos conseguido. La palabra de Dios habla de libre albedrío, que nosotros podemos decidir, ¿verdad? Pero cuando estamos en las garras del enemigo no tenemos ese libre albedrío. Cuando venimos a los pies del Señor y aceptamos ese sacrificio y recibimos esa potestad de ser hechos hijos de Dios, recibimos también de vuelta ese libre albedrío. Podemos decidir entonces. Yo espero que tú estés decidiendo hacer lo correcto, que estés decidiendo seguir a aquel que todo lo puede, y no que estés siguiendo ideas o planes o cosas del mundo, porque el mundo pasa y sus deseos, dice la palabra. Pero los que esperan en el Señor, ellos verán el bien, dice. Era imposible para el hombre encontrar, ¿verdad?, esa reconciliación con Dios, porque el pecado es lo que nos separa. Pero cuando Cristo, aquel ser puro y sin mancha que vino a morir en la cruz, Él vino a morir para poder llegar al Señor, porque Él dice claramente en Juan 14:6, dice, yo soy el camino, y yo soy la verdad, y yo soy la vida, dice, y nadie llega al Padre si no es por mí. Él lo declaró. O él era un loco maniático, mentiroso, el peor del mundo, o él era el Hijo de Dios. Él era ese Cordero Pascual que vino a traer la liberación, que vino. He aquí el Cordero de Dios, dijo Juan cuando vino a venir a Jesús para ser bautizado. Dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Él es el único capaz de hacerlo. Porque esa sangre preciosa que Él derramó en la cruz del Calvario fue suficiente para pagar por todos los pecados del mundo, pasados, presentes y futuros. Efesios 1 del 13 al 14, dice la palabra, en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad,
el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Este es el sello de la iglesia. No es el sábado como proclaman algunas denominaciones. No, el sello, Dios nos selló con su Espíritu Santo, dice la palabra. Fuisteis sellados, dice, con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia. Así como en el matrimonio, cuando se entregan esas arras, diciendo que Él va a proveer para todas las necesidades del hogar, dándoselas a la esposa, así el Señor Jesucristo nos dio el Espíritu Santo para que nosotros pudiésemos entender y saber que Él iba a proveer para cualquier necesidad física, mental, emocional, financiera, de lo que usted quiera. En Él están todas las cosas. Vemos que la Navidad no es todo lo que la gente ve. ¿Sí? No es de fiestas y de regalos y de todo. No. Nunca pierde el concepto de la Navidad. La Navidad es la reencarnación de Dios. Es Dios reencarnándose. Vemos el nacimiento y todo, y es bonito, ¿verdad? Hay gente que usa pinos, hay gente que no tiene nada que ver con la Navidad. Y le llaman el pino navideño, ¿verdad? Yo no, ni estoy en contra ni a favor de esas cosas, yo soy neutro en eso. Lo que sí yo admiro a la gente que pone un pesebre y pone una representación de aquel acontecimiento tremendo, de Dios viniendo a la tierra, Dios trayendo las buenas nuevas de salvación, Dios trayendo esas promesas, Dios trayendo esa salvación. Eso sí es, para mí, es más representativo de lo que significa la Navidad que un pino, o que unos focos, o que unas guirnaldas, y que unas cosas, unos adornos ahí. No. Es más importante entender que un día vino Cristo a morir. Yo a mis hijos les he enseñado que no hay Santo Claus, que esa es una mentira del diablo. Yo les he enseñado que yo les doy un regalo, porque así como nuestro Padre Celestial nos dio ese regalo de salvación, ese regalo de vida en su Hijo Jesús, yo también les amo y les regalo eso y les digo, miren, este es un significado de eso nada más. Nunca le engaña al niño. Hay gente que me ha dicho, ¿por qué quitarles la ilusión? ¿Qué mejor ilusión que entender que estábamos perdidos y que un día Dios envió a su Hijo, Dios tuvo misericordia de nosotros y envió a su Hijo a salvarnos? ¿Qué mejor que eso? A decirle, no es que Santo Claus vino y te dejó este regalo. No lo encuentro yo. Dios nos reconcilió a sí mismo con Él. Hay gente que cree que puede ser salvo por sí mismo, ¿verdad? Que son lo suficientemente buenos. Se compara con otros que no son tan buenos como ellos, ¿verdad? Supuestamente, de acuerdo a su propio criterio. ¿Sí? Piensa, usted puede preguntarle a gente en la calle y decirle, si tú te mueres en este momento, ¿a dónde te irías? Y ellos le dirán, al cielo. Pero cuando uno empieza a confrontarlos, a decirle, ok, Dios puso una ley, ¿has quebrantado esa ley? Empiezan a decir, no, pues sí, ¿has robado? No he robado. No, ¿nunca has agarrado algo en la tienda, una uva para probarla? Eso es robar. No era tuya, la tomaste. ¿Has mentido? Y empiezan a verse, ¿verdad? Cuando uno les confronta con la palabra, empiezan a verse a sí mismos y reconocen, ¿verdad?, que son pecadores. Pero muy dentro de sí ellos dicen, no, Dios es bueno, Dios no me va a mandar al infierno. Hay una sola manera, dice la palabra. Hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo. Hay un solo medio, es creer que el sacrificio que Él hizo en la cruz del Calvario fue suficiente para pagar por nuestros pecados. Que
que nuestros pecados son borrados, ya dice la palabra. Eso, creer en eso, eso es lo que nos da la salvación. Por eso dice Juan 3:16, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Es todo lo que se tiene que hacer. No tenemos que bautizarnos, no tenemos que hacerlo en el nombre de Jesús o en el nombre del Padre. No, esas son añadiduras que la gente le ha puesto. La palabra de Dios es bien clara en Juan 3:16. Ahí no veo yo ninguna condición, dice, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Tan, tan. Ahora, sí tenemos que dar muestras de nuestra salvación, ¿verdad? Pero no porque hagamos algo vamos a ser salvos. No, no y no. Nunca de los nunca nuestras obras van a ser mayores que el sacrificio que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Ese sacrificio que Él hizo fue algo tremendo, fue algo que trascendió, algo que hasta la fecha todavía vemos cómo divide el tiempo antes de Cristo y después de Cristo. Y ahí vemos a Cristo muriendo en la cruz, reconciliándonos a sí mismo con Él. Ya quítese ese pensamiento usted de la Navidad, de regalos y de posadas y de fiestas y de cosas así. Mejor déle el significado que signifique para usted lo que realmente es. Porque no se trata de eso, se trata del mayor acontecimiento en la historia de la humanidad. Se trata de Jesús viniendo a este mundo a morir en esa cruz, a pagar por nuestros pecados. Se trata del proceso de reconciliación, de perdón, de redención, de justificación de Dios Todopoderoso. Él dijo que Él nos redimió, nos compró, nos justificó, declaró que ya no éramos culpables. Después pagó nuestro precio, nos declaró santificados, nos declaró libres. Esto significa que Él nos apartó y ahora en nuestro diario vivir dependemos de Él para poder tener una vida consagrada. La única manera que podemos vivir una vida que a Dios le agrada es viviendo bajo sus preceptos, bajo sus ordenanzas. Es viviendo bajo la dirección del Espíritu Santo. Cristo dijo, apartado de mí nada podéis hacer. Yo soy la vid, dijo, vosotros son los pámpanos. O sea, Él dijo, yo soy el árbol y ustedes son las ramas. Y las ramas, si no están en el árbol, no pueden llevar fruto. En otras palabras. Y para que nosotros podamos llevar fruto, dependemos de Cristo. 2 Corintios 5:19 dice que Dios estaba en Jesús. Dios estaba en Jesús reconciliando al mundo. ¿Sí? Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Esa es la gran comisión que Cristo dejó. Ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura, enseñándoles que guarden estas cosas que os he enseñado. Bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Una promesa tremenda que nosotros podemos recibir si nosotros cumplimos el propósito de Dios de llevar este mensaje a todo aquel que lo necesita. Cuando Él murió, Él hizo posible que cualquiera sea salvo. Cualquiera. No importa qué tan vil, qué tan pecador, qué tan perverso, qué tan tremenda sea la persona. Si cree que el sacrificio que Cristo hizo en la cruz del Calvario y le obedece al Señor, rindiendo su vida, Él será salvo. Creer. Yo era de los que decían, y bueno, digo todavía, ¿verdad? Digo, es muy bueno para ser cierto. Sí. Eso lo digo cuando se trata de hombre a hombre, ¿verdad? Pero cuando se trata de Dios al hombre, yo digo, es cierto, Señor, tú eres real, tú eres verdadero, porque Él me lo ha demostrado. Porque yo he podido ver la mano de Dios en mi vida. Porque yo he visto cadenas caer de mí, liberarme, por creer y confiar en Él nada más y por poner mi confianza en Él.
Él murió, hizo posible que cualquiera sea salvo, no importa qué tan tremendo sea. ¿Acaso esto quiere decir que todos son salvos? No, no todos son salvos, pero todos son salvables. Es posible, ¿verdad?, que todos sean salvos, pero no es un hecho. Porque sin fe en el Señor Jesucristo no hay salvación. Si usted no cree que Jesús vino a morir en la cruz por sus pecados, dígale adiós a la vida eterna. Usted tiene que creer eso. Es el requisito, creer en lo que Él hizo en la cruz del Calvario. Porque sin fe en el Señor Jesucristo no hay salvación. Dios murió en la cruz, pagó por todos los pecados. Dios en su amor eligió venir a la tierra y pagar la penalidad suprema por el pecado, la muerte por crucifixión. Con lo cual hizo posible que el hombre pecador tuviera una relación personal con Él, mediante la fe en la muerte expiatoria de Jesús. ¿Cómo se compara esto que yo le he dado, que le he explicado esta mañana, con la manera que usted celebraba la Navidad con anterioridad? Espero que pueda ver la diferencia, ¿verdad? Espero que pueda entenderlo. No olvidemos que se trata de Él. Esta fecha que estamos por vivir, este 24 y 25 de diciembre, se trata de Él. Él vino. Dios envió a su Hijo a morir por nosotros. De eso se trata. Él vino a mostrarnos su amor. Vino del cielo a la tierra para que nosotros pudiéramos ir de la tierra al cielo y estar con Él por la eternidad. Quizás haya alguien que diga, yo no soy cristiano. ¿Qué hago entonces? No puede ser tan malvado o tan vil que Jesús no pueda salvarlo. El ser bueno no es suficiente. El ser bueno es una evidencia de que usted ha recibido a Jesús en su corazón, de que usted ha creído en aquel. Y si usted no ha creído en aquel, déjeme decirle, mientras usted esté vivo, usted tiene la esperanza, pero usted no sabe qué tanta vida tenga. Usted no sabe qué es lo que va a pasar ahorita más adelantito. Hasta un rayo nos puede caer en seco. Podemos salir y un camión viene y nos atropella y se nos acabó el corrido. Hasta ahí llegamos. Yo por eso le digo esta mañana, si usted no ha recibido al Señor Jesucristo en su corazón como Señor y Salvador de su vida, este es el momento. Este es el momento. Usted solamente clame a Él y dígale, Señor Jesús, creo que tú viniste a morir en la cruz por mis pecados. Sé que soy un pecador y que merezco la muerte, pero te doy gracias porque con la muerte tuya tú pagaste por mí y me has dado esa libertad para vivir para ti, para vivir para hacer tu voluntad. Ven a mi corazón y ayúdame. Ven y cambia mi mente, ven y cambia mis acciones, ven y cambia todo lo que necesita ser cambiado en mi vida. Ven y hazlo, Señor. Pídele así, platica con Él. Puedes hacerlo. Es todo lo que se lleva nomás. Ponerlas tu vida en sus manos y decirle, Señor, que se haga tu voluntad. Si lo hiciste, felicitaciones y bienvenido a la familia de Dios. Porque la palabra de Dios dice que a los suyos vino, dice primero Juan 1:11, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. El 12 dice, mas a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Aleluya. Si lo hiciste, gloria al Señor. Dios te bendiga y espero que este mensaje te pueda servir, que este mensaje haya llegado hasta tu corazón y que te haya mostrado la realidad de la Navidad. El Señor te bendiga.